Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo, y en esta ocasión le toca el turno a un radio despertador digital fabricado por Sony. Modelo correcto es ICF-CS número 10, letra IP. Ok, bueno, este radio despertador 100% digital fabricado por Sony me recuerda mucho a un radio que no hace mucho tiempo presentamos aquí en el canal. Les voy a compartir el link de ese video para quien esté interesado y que no haya visto ese video. Era un radio con reproductor de discos compacto, pero estaba muy suave porque tenía botones con lenguaje en japonés y era en color rosa metálico con blanco. Estaba muy bonito, me recuerda mucho por esta forma que tiene. Entonces lo vamos a compartir en la descripción para quien no lo ha visto todavía. Ok, bueno, entonces este modelo que estamos viendo está diseñado principalmente para funcionar eh, con lo que es dispositivos iPod y iPhone de aquellos años, más o menos inicios del 2000, mediados. Ok, ahí nuestro amigo Rodrigo Cortés, le vamos a agradecer mucho si sabe de qué año es este dispositivo, porque en ninguna parte trae un indicador de su fecha de manufactura. Ok, bueno, en términos de estética se ve muy bien. Tiene toda esa parte frontal que es una rejilla metálica pintada en color plateado. Asimismo, en la parte superior y en la parte frontal vemos este pequeño dock, ese compartimento en el cual vamos a poder programar las alarmas, ya que este radio despertador nos ofrece dos tipos o dos alarmas que pueden estar activas al mismo tiempo, o solamente una de ellas dependiendo. ¿Ok? Podemos indicarle que por ejemplo se active la alarma de lunes a viernes, de solamente los fines de semana, sábados y domingos, o toda la semana completa que esté la alarma activa. ¿Ok? Y de hecho la alarma puede sonar con la radio, con alguna estación que tú hayas dejado ya previamente guardada en la memoria del mismo. Puede activarse la alarma sonando con la música del iPod o el iPhone que tengas insertado en ese dock. Y también puede sonar con un tercer estilo, que es con un buzzer electrónico, ¿okay? Que es un timbre electrónico que va a ir progresando su intensidad de repique. Entonces esos son los tres formas como puede funcionar. Y una de las principales características que yo en lo personal dudé mucho que si podría hacer es de que en la parte superior indica que tiene que detecta por sí solo o se autoajusta la fecha y la hora. ¿Ok? Parece mentira, pero es verdad. Detecta en qué año, mes, día y en qué hora estás en ese momento. Hay un margen de diferencia con la hora de más 7 8 minutos aproximadamente más adelante. Entonces quiere decir, por ejemplo, si son las 2 de la tarde, de repente te va a indicar que son las 2:08 minutos de la tarde, pero en sí va a detectar en qué año, mes y día sin que tú se lo asignes. ¿Ok? Entonces lo único que vas a necesitar es compensar esa diferencia de 7 8 minutos más adelante de tu hora real. ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, dijimos que tiene lo que es para iPod, iPhone. También podemos escuchar banda AM/FM y podemos conectar dispositivo externo a través de audio in. Lamentablemente no cuenta con salida de audífonos. Me hubiera gustado mucho que tuviera una salida de audífonos, pero es solamente eso. ¿Okay? Es un sistema de audio personal. A pesar de ello, el Megabass sí se alcanza a notar y suena muy bien. Y tiene una segunda opción de sonido que se puede combinar con el Megabass, que sería Mega Expand. Ese nos ofrece una calidad de sonido tipo envolvente, más inmersiva en lo que estemos escuchando, y también va a resultar muy agradable. ¿Ok?
Ofrece 5 espacios para guardar estaciones de tu preferencia en ambas bandas. Lo puedes configurar. Este equipo es muy fácil de manejar. Todos sus botones están muy suaves, se sienten muy bien, responden perfecto, todo muy bien. Está muy bien diseñado. Cuenta con su adaptador de corriente original de Sony. Aquí está al fondo. Ya está todo conectado, pero ahorita todavía no activo la corriente. Es a propósito para que vean, cuando yo active el switch ahorita va a pintarse el mes, el día y el año. Ok, entonces van a ver ahorita exactamente qué onda con eso. Ok, bueno, entonces vamos a, antes de seguir, vamos a echarle un vistazo acá arriba y explicar aquí rapidito los botones. Por ejemplo, estas funciones que están en el primer círculo: Mega Expand para activar esa calidad de sonido, Mega Bass, subir, bajar el volumen, el botón de Sleep, que es una cuenta regresiva expresada en minutos, Clock para hacer los ajustes del horario, el brillo de la pantalla, la zona horaria, si es que acaso no detectara tu zona horaria correcta, pero realmente es difícil que no lo haga. Ok, entonces 5 espacios para guardar estaciones de radio, ya lo mencionamos, el botón para interrumpir, postergar la alarma, audio in, que es para escuchar cualquier dispositivo externo a través del cable de 3.5 milímetros. Este de acá atrás es una antena, pero le hace falta otra antena de 2 terminales que tiene ahí. Ok, y este otro que está aquí es su cable de alimentación. De hecho se puede desconectar removiendo un pequeño tornillo que va ahí en la puerta. Ok, esta forma me recuerda mucho a aquel radio que les digo, un radio japonés de Sony. Ok, cómo despliega la información cuando guardas en la memoria las estaciones, modos de radio, en este caso FM, monaural o estéreo. Veamos aquí los controles para activar la radio, apagar el radio con el botón del centro, avanzar, retroceder en los cuadrantes y reproducir con un solo toque el contenido en iPod o iPhone. ¿Ok? Es básicamente eso. Y aquí en la parte inferior vamos a ver los controles para las alarmas, que también están súper facilísimos. Alarma A, la alarma B, y en ambos casos pulsación corta es para activar o apagar la alarma, lo mismo acá. Pulsación prolongada es para ajustar en a qué hora quieres que suene la alarma, es una pulsación larga. Después los numerales comienzan a palpitar o a vibrar, a parpadear, perdón, y ya con estos botones vamos a ir cambiando los valores. Ok, bueno, entonces vamos a encender aquí el equipo, vamos a activar la corriente en el conector. Está. Mes de marzo, día 6, año 2024. Ok, de hecho, antes de este video demostrativo yo ya estaba grabando un video y lamentablemente lo tuve que interrumpir y volverlo a comenzar porque surgió un detalle que no es un detalle grave, la verdad, pero como ya se habrán dado cuenta ahorita, que de repente los numerales puede como que no se alcancen a entender lo suficientemente bien. Por ejemplo, aquí en el 2, mira, no está así como acá, sino como que se quiere cerrar ahí el numeral. Mira, vamos a hacer un acercamiento. Aquí por ejemplo en cámara sí se está leyendo bien que son las 2:02, día miércoles, 2:02 de la mañana. La batería de respaldo, que es de tipo reloj, ya no tiene carga. El Megabass está activo y ninguna de las dos alarmas está activa. Para poder que estén activas tienes que pulsarlo una sola vez y aparece la letra. Lo mismo con letra B, y ahí está. ¿A qué hora va a sonar? Y lo mismo acá en la letra A. Para no tenerlas que apagar, por ejemplo, ahí están activas las dos. Mira, ahí están activas las dos. A ver, ok, letra A. Déjame ver si se activan. Ahí está, están activas las dos. Ahí están activadas las dos. La letra alarma A
para saber en qué momento tienes que presionar cualquiera de los dos, más menos. A la 1:46 de la mañana con el buzzer, es decir, con el timbre electrónico, y la alarma letra B, esa sería a la 1:52 de la mañana con una estación de AM, ¿ok? Ahí es cuando me quedé a medias del video, porque de repente la pantalla como que tiene un detalle que de repente todos los numerales no se alcanza a distinguir bien qué está activo y qué no está activo. Entonces eso es lo que pasa, ok. Y ahorita ya como desconectamos por unos minutos el tomacorriente, por eso ya ya ahorita se volvió a ver bien, se puede leer perfectamente bien, pero llega un punto en el cual si aquí más adelante en el video a lo mejor se va a dar eso, que no se alcanza a distinguir bien el horario, cosas como esas. Vamos a desactivar las alarmas, ahí ya no están activas. Entonces vamos a ir primero con lo que es la música, ok, y las alarmas los vamos a dejar hasta el final. Vamos a encender la radio. Ok, vamos a bajarla un poquito. Bueno, por cuestiones de copyright vamos a ir avanzando poco a poco en los cuadrantes. Ok, les recuerdo que le falta la antena correcta todavía. Vamos a avanzar ahí en los... Ya teniendo la antena adecuada, ya va a mejorar mucho su recepción. Sí, acá. Ay, cada vez está muy adelante. Sale de un junte de Nacho y Vélez. Ahí está suave. Vamos a seguir avanzando. Aquí por ejemplo ya se nota el detalle de la pantalla que les había dicho. Miren, ya nos alcanza a ver cuál estamos. Ok, vamos a ver aquí 95. Ok, vamos a apagar la FM y ahora vamos a AM. Ahí está, AM. Vayamos a trabajar, o sea. La piedad de llevar a los cristianos a la... De cierto ángulo sí se alcanza a leer bien, ok, pero si lo miras de frente ya como que sí falla un poco. Mira, por ejemplo, vamos a ver desde este ángulo, ahí está, mira, 1470, pero si lo miramos de aquí como que no se alcanza a entender bien si es un 8, qué onda, ¿no? Y aquí mira, ahí ya se alcanza a ver 207, pero visto de frente ya se distorsiona, ya no se alcanza a distinguir bien, ¿okay? Aquí seguimos estando en AM, ok, y vamos a dejar una estación. Déjame ver cuál estación quedaría suave. Pero vamos a dejar ahí 1270, aunque no haya nada, que haya puro ruido solamente. Ok,
ahí va. Bueno, esta estación la vamos a guardar en la posición 1. Ahí apagamos el radio. Entonces cuando ya tienes la estación de radio ya ubicada, localizada, es presionar por largo periodo en cuál de los 5 números quieres que quede. Y ya que lo pulsaste por largo periodo, otro toque más y listo. Ok. Bueno, entonces vamos a ir con la reproducción de dispositivo externo. Ya vimos que así logra sintonizar en ambas bandas. Guardamos una estación en AM en la posición número 1. La vamos a usar más adelante. Y vamos a conectar nuestra tableta porque lamentablemente no tengo iPod o iPhone para conectarlo. Entonces esa cuestión del iPod no lo voy a poder comprobar. Ok. Aquí ya estoy preparando aquí el video. De hecho ya está ubicado. Ok, entonces vamos a poner acá. Vamos a poner ahí atrás. Ok, entonces 2.10. Ok, nada más que aquí visto de frente parece que es 2.18, al menos parece un 2.18, pero no. Ok, entonces vamos a presionar aquí donde dice audio in y ya se pinta la leyenda audio in. El volumen está ok, voy a dejarlo en 10 y ahorita lo vamos a ir subiendo. Está en 10, parece 18, pero mira, está en 10. Ok, una vez más, mira, volumen 10. Ok, de hecho la pantalla tiene control de brillo y aquí lo puedes controlar a tu gusto. Ok, pantalla oscura con numerales claros. Ok, vamos a darle reproducir y ya está el máximo volumen. A ver, ya está, sí, máximo volumen. Y vamos a ir subiendo. El megabass está aplicado. Ahí está. Aquí quitamos megabass. Baobab, la app segura que te presta dinero desde tu celular y con respuesta en minutos. Fácil, I'm sorry for the hurt, I'm sorry for the pain, I'm sorry that I ever let you think that you could stay. I'm sorry I'm the worst for always playing games. I'm sorry I involve you in my 2 a.m. mistakes. This ain't fair to no one, you know this isn't love. I hate that I'm the person that could mess with someone's trust. I only want you to make it in a frame. All the doors are closed and I'll end up alone. I only call you when I'm fading. I'm sort of ashamed that I let you pull me close just to let you go. Let's call it what it is, fill in all the blanks. Let's not make it something, boy, when we're not anything.
Ok, vamos a ir con otra canción. Ok, bueno, ahí logramos escuchar entonces la calidad con la cual reproduce en dispositivos externos, en este caso conectados a través del cable de 3.5 milímetros, que está muy bien. El sonido es muy claro, limpio, y el megabass sí se alcanza a distinguir. El mega expand sí le da un muy buen brillo al sonido, una atmósfera más brillante, más envolvente, no así tan grande como si fuera un home theater, pero sí, al menos sí se siente muy refrescante con el mega expand. Ok, bueno, vamos entonces a apagar lo que es el audio in, aquí con el botón de off, y ahora vamos a ir con lo que son las alarmas. Ok, ya escuchamos ya la radio, ya escuchamos la música a través de auxiliar. Ahora viene el turno de las alarmas. Ok, de repente aquí vamos a batallar un poquito con el display porque ya está buen rato conectado. Entonces mira, vamos a tener lo que es el detalle que tiene esto, como que los numerales no se alcanzan a ver bien qué onda, en qué horario. Ok, vamos a ir entonces con la primera alarma, letra A, pulsación larga, y nos va a preguntar primero la hora. Entonces lo vamos a poner que va a ser, ok, hacia adelante, bueno, acá 2, casi no lo van a notar mucho, pero yo sí lo alcanzo aquí a ver bien. 2, vamos a darle pulsación en la pulsación rápida en letra A, y este va a ser 17, 18, vamos a ponerle que al 20. Ah, caray, es que 20, 24, 23, 22, 21, 20. Ok, pulsación corta o rápida. Luego sigue que si quieres que suene de lunes a viernes, lo puedes cambiar que solamente los sábados y domingos. Después que suene toda la semana. Ok, entonces yo le voy a poner que sea de lunes a viernes. Vamos a darle confirmar con letra A, y nos va a preguntar si queremos que sea con el timbre electrónico, con el iPod, con una estación que esté guardada en FM. Va a ser FM2, en AM, etcétera. Entonces yo le voy a poner que sea con el buzzer. Le confirmamos con letra A, y efectivamente pues ya quedó establecida. Ahorita son las 2:17, casi no lo van a alcanzar a ver. 2:17. ok, voy a ir a la, ok, tienes que, para poder que la alarma realmente suene, tiene que aparecer el símbolo letra A aquí. Ahí está activa la alarma. Ahora vamos a configurar una alarma en la letra B. Ahorita son las 2:18, vamos a darnos prisa. Pulsación larga, vamos a ajustar que sea las 2. Ok, las 2, y luego otra vez letra B para cambiar a los minutos. Aquí son que vamos a ponerle que este sea el 21. Ok, vamos a darle confirmar, y esta alarma la vamos a poner que suene toda la semana, de lunes hasta el domingo. Ok, va a ser otra vez, y esta alarma yo le voy a poner que suene con la estación de AM. Ok, vamos a darle, a ver, sí, AM, confirmamos, preset, en la posición, la estación que quedó en la posición número 1, damos que
confirmar con letra B. Y déjame ver aquí, no alcanzo a ver qué onda acá. No, realmente ahora sí ya se volvió loquito el de este. A ver, vamos a darle confirmar y ya está. Ok, letra B. Ahí está, activas las dos alarmas, letra A, letra B. Aquí realmente ya como que la pantalla ya de plano ya no se alcanza a distinguir qué hora es, la verdad. Pero deben de sonar. Primero con el timbre electrónico y después con lo que sería la estación de AM. Oh, perdón, ya recordé que hace rato se pintó un número acá y pregunta a qué nivel de volumen quieres que suene. Ok, entonces ahorita son 2.19. A ver, casi no se nota. Ahorita va a sonar con el timbre electrónico. Ahí está. Vamos a interrumpirlo. Ahí está. Se interrumpe por 10 minutos. Ok. Y ya si quieres apagar la alarma, me parece que es alarma reseteada con el botón de off. Pero si la quieres dejar sin efecto, tienes que pulsar otra vez la letra A. Ahí desaparece la letra A, que activa solamente la B. Y ahorita va a sonar a las 2:21. Ok, esta fue una estación que dejamos al azar, no tiene nada de música, nada a propósito, que se escuche puro ruido. Vamos a interrumpirlo. Ahí está. Ok, vamos a quitar la alarma, que se reinicie, y la apagamos la alarma con un solo toque. Y ahí está. No tiene alarmas activas en este momento, entonces ya con eso queda confirmado que efectivamente las dos alarmas sí están funcionando bien. En este caso yo guardé una estación de AM en la posición 1 y pues ya se disparó correctamente. El único detalle es este que estamos viendo del display. Ok, entonces ya por ejemplo si le cortamos aquí la corriente, ya como que se calma un poco esto y ya más adelante ya se vuelve a pintar bien. Ok, ahorita es muy rápido, se va a seguir viendo igual. Aquí incluso ya se ve como que todos los números son 8, pero bueno, ok, y ahí está. Ok, y bueno, para reproducir el sonido de dispositivos externos como lo hicimos con la tableta, realmente suena bien, tiene un sonido muy limpio, muy agradable. Todos los controles en la parte superior están muy manejables. Lo único lamentable aquí es de que no tiene salida para audífonos, lo cual hubiera estado muy suave que tuviera salida de audífonos, pero solamente tiene ingreso de audio. Ok, bueno, entonces pues llegamos al final de este video. Aquí en la parte de la base, aquí vamos a ver el número de serie, terminación 518. Está muy bien, tiene todas sus patitas de goma perfectamente. Y en esta parte es, bueno, necesito remover un pequeño tornillo. Aquí es donde lleva la batería para que en caso de corte en el suministro eléctrico, que los ajustes del tiempo y las alarmas que no se vaya a perder y que lo quede memorizado. Ok, entonces pues bueno, ok, entonces llegamos al final de este video. Espero les haya sido de utilidad. Si es así, por favor no se olviden de compartir, comentar, apoyar con like y suscribirse al canal para tener nuevas actualizaciones de este y más videos. Ok, yo soy Bushwhacker, muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día. Saludos a todos, bye bye.